Y esta es la sesión operativa. Bueno, operativa no se operó nada, pero fue del domingo 3. Domingo 3 de agosto. Mira, aquí tenemos esta entrada. No la tomé. Pero mira, aquí venía la semana pasada, pues venía subiendo el precio con gran fuerza, quebrando puntos y cambiando de estructura. Mira, quebró estos puntos máximos más bajos. Entonces había compras. La semana pasada, el viernes, tampoco hice una entrada porque, bueno, acá me vistió. Aquí me vistió y acá no entré. Y aquí, pues, bueno, se me fue porque no estaba presente los minutos en donde se dio el patrón. Pasaron muchas cosas, igual que ayer. ¿Esto es malo? Sí, esto es malo. Porque este factor está haciendo que no tome operativas y pues que mi riesgo-beneficio baje, ¿no? Bueno, pero tengo que seguir, ¿no? Es que ya se fueron las buenas, acá también se fueron buenas, entonces ahora qué me queda, ¿no? Pero bueno, se aprende igual, vamos a ver cuáles fueron los errores y qué debimos de hacer para en otra oportunidad no perdernos estas mismas oportunidades. Aquí, pues bueno, fue simple, el mercado pues venía subiendo, que en impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces luego necesitábamos esperar pues un retroceso para un siguiente impulso, lo cual se dio aquí. Vamos a ver primero en una hora, a ver si es que también vimos algo. Creo que no vimos nada. Ah, no, sí vimos esta vela, esta mecha y esta vela. Esta doji con una mecha muy larga por debajo. Y luego esta vela de aquí, que esta vela es una vela pues que envuelve a la anterior, envuelve en cuanto a que supera su máximo anterior de la vela. Entonces lo envuelve y luego termina subiendo. Yo quería tomar esta entrada en compras, pero no la tomé porque faltó unas confirmaciones adicionales. En este caso estaba esperando pues que manipular estos puntos. Entonces manipuló esos puntos, llegó hasta el order block y luego empezó su subida. Yo lo que estaba esperando para ingresar en unas compras, lo que estaba esperando era que esta vela de aquí, que esta vela fuera por lo menos así y con la mecha así. Eso es lo que yo estaba esperando. O sea, que envuelva a este punto de aquí. Entonces ahí esperaba un retroceso y me iba en unas compras. Pero no fue lo que sucedió. Así que al final terminó subiendo, no la tomé. Y luego aquí, pues como es una manipulación, como dice aquí. Mm, 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 mm. Zona de calidad. Ingresa luego de formado el AMD, donde la zona de manipulación se convierte en la zona de calidad. Se puede tomar órdenes pendientes con este patrón. AMD, acá hay A de acumulación, M de manipulación y D de distribución. Entonces, esta se convierte en una zona de calidad. Ok, bueno, todo esto prácticamente. Pero vamos a marcar todo esto nada más. Por eso es que yo dejé la entrada ahí. Pero hay un factor que pues hace de que el precio no haya bajado hasta allá abajo, que es muy simple, la verdad. Pero había unas cositas que no me gustaron. Pero primero vamos a ver esta entrada que debí tomar, no la tomé, porque puse mi punto de entrada un poquito más debajo. ¿Por qué? Por ambición. Porque quería pues con la misma cantidad ganar un poco más. No quería ganar 1-1 como lo estaba haciendo antes. Y pues eso fue también lo que me hizo fallar, no hubiera tenido que ser un colchón. Así que, bueno, continuemos. El mercado venía subiendo y yo vi este conteo de velas, que es después de una roja sale una verde, después de una roja sale una verde. Entonces aquí había salido una roja, ¿ok? Había salido una roja, pero como verán luego se convirtió en verde. Pero luego vamos a la temporalidad de 5 minutos. Además está llegando pues esta zona de aquí, a este punto, a este orbe de mitigación, que podría ser un engaño para muchos, por eso es que aquí entran, mira. Vamos a ver cosas diferentes. Aquí tenemos también el patrón de réplica. Mira, porque aquí se replica y luego, pum, termina subiendo. Luego aquí se replica que cae y luego termina subiendo. Luego aquí se replica que cae y termina subiendo.
pero hubo una diferencia entre estas dos con esta. Aquí vienen las velas, velas débiles con mechas debajo diciéndonos que hay probabilidades de que las compras continúen. Aquí igual, mechas por debajo, ¿ok? Lo mismo, en cambio aquí no. Aquí incluso nos hace un patrón en este OR de bloque de mitigación, nos hace un patrón de qué? De una vela envolvente. Y luego hay fuerza, no la suficiente para pues generar un mínimo más bajo. Y luego, ¿qué pasa? Aquí hay una vela envolvente de compradores. Y entonces, luego, ¿qué ocurre? Una vela envolvente de vendedores. O sea, quiere decirnos que en esta zona hay muchos vendedores, pero simplemente fue un engaño, ¿no? Un engaño del mercado para que muchos entren en posición de ventas y pues al final, ¿qué pasa? Pues los terminan liquidando. Pero aquí, pues simplemente es lógica, ¿no? Aquí simplemente es lógica, ¿no? Venimos en compras, puras compras, y luego, ¿qué nos hace el precio? Nos hace pues un patrón para ventas. Pero luego no termina cayendo. Cuando hay un patrón para ventas hay que esperar una ruptura y no la hay. Un quiebre estructural. Y luego que hay un patrón de compradores que envuelve a la vela roja. Entonces, ¿a cuál hacemos caso, no? En este caso, ¿a cuál hacemos caso? ¿A este patrón o a este patrón? Y pues es muy simple, ¿no? Porque luego vemos qué es lo que está haciendo el mercado y vemos que está subiendo, incluso aquí está subiendo, incluso tenemos patrones de réplica donde impulsa, retrocede y luego se impulsa, luego retrocede y luego se impulsa y luego retrocede y lo más probable era que se impulse, ¿ok? Incluso aquí vemos que después de dos velas que caen, las demás suben, dos velas que caen, las demás suben, dos velas que caen, las demás suben. Ese es el patrón de réplica. Entonces, pues, ¿a cuál se hace caso, no? ¿A qué patrón? Entonces, en todo caso, sería caso a este patrón. Y luego que tenemos igual una vela envolvente, diciéndonos que el precio podría caer. Pero, pues, ¿qué patrón tenemos que es más fuerte? El de compradores. Entonces, lo más probable era que continuara subiendo. Entonces, yo, cuando vi este patrón de aquí, el patrón de vela envolvente de compradores, pues yo decidí que pues el precio que bajara por lo menos a la mitad. Y hasta aquí abajo, porque hasta aquí, porque yo veía aquí abajo, pues el mercado, cada vez que llegaba a más o menos una vela por ahí, mira acá, porque aquí se impulsa, retrocede, se impulsa y regresa al pullback, aquí al donde el precio quebró este punto, pues a partir de ahí empieza a subir. Luego aquí lo mismo, aquí. Mira, aquí se impulsa, retrocede, se impulsa y a dónde regresa, al punto donde el mercado quebró el máximo anterior. De aquí igual, lo mismo, solo que un poco más arriba, y era toda esta zona. Entonces yo dije, mira, quizás puede liquidarme un poco, entonces vamos a poner por debajo de esta zona, de este order block de mitigación. Luego, pues dije hasta la mitad, ¿no? Porque estaba suponiendo que no iba a subir mucho, porque teníamos este order block de mitigación y yo estaba esperando unas compras. ¿Por qué está lento? Yo estaba esperando unas compras. O sea, que retroceda hasta aquí y que luego continuara con la subida. Eso es lo que yo estaba esperando. Entonces, por eso no lo puse tan arriba. Yo lo había puesto un poco más debajo, 1 a 2. No, 1 a 1,5 creo. No, a 1,7 por ahí. No un número exacto. ¿Por qué? Porque simplemente esperaba que quebrara este punto, subiera y que tal vez luego cayera, ¿no? Entonces estaba esperando eso. Y pues ahí estaba mi orden. Pero en realidad donde debí poner la orden era aquí. Aquí o aquí en esta vela. O mejor aquí, pues. Ahí. Porque como vemos, no hay suficiente fuerza de los compradores para envolver esta vela. O sea, que no llega hasta acá arriba para envolver todo por completo. Eso quiere decir que hay probabilidades de que baje un poco. No tanto, ¿no? No tanto como yo hasta aquí abajo, sino hasta como por acá más o menos, quizá un poquito más arriba para no perdernos la entrada. Entonces, si yo lo ponía ahí, esto iba a ser prácticamente un 1 a 1. Y pues no me está agradando del todo ese 1 a 1. Espera un momento que está. ¿Dónde está? Está arriba todavía. No me agradaba del todo, porque era 1 a 1, o sea, ponía $5 y ganaba 5.
Cambio aquí, hubiera puesto un $5 y hubiera ganado como $8 aproximadamente. Entonces, pues fue un poco de ambición de mi parte. Como dice aquí, no actuar por miedo o ambición. Debemos seguir nuestra estrategia. Y mi estrategia decía esto. Como había tomado la entrada anteriormente en por aquí abajo. Bueno, ya no recuerdo dónde está lejos. Está lajeando, mejor no retrocedo. Pero básicamente tomé en Tokio lo mismo. En Tokio se suelen pasar estos patrones de réplica mucho. Entonces también tomé un 1-1. Pues bien porque gané, pero era un 1-1, ¿no? O sea, no como que no duplico mi inversión o la triplico. Solo pues solo gano lo mismo que invierto. Entonces, pues debí igual tomar esta entrada porque al menos pues subimos, ¿no? Subimos la cuenta, pues. Si perdemos, pues perdemos, no pasa nada, pero ahí estaba. Se hubiera ganado. Porque, bueno, además estaba muy simple, ¿no? Según todo lo que he explicado, las compras, a cuál hacemos caso y el engaño que estaba poniéndonos el mercado en este momento. Cuando tú sabes detectar engaños, es muy fácil, pues, saber hacia dónde se puede dirigir el precio, porque el engaño usualmente es en contra de la tendencia que va a seguir. Entonces, el engaño, mira, era en ventas, pero lo que se tenía que hacer era compras. Y siempre el mercado te da señales de lo que va a hacer al final, y solo tienes que esperar nada más. En este caso, pues era esta vela envolvente. Era la vela envolvente verde. La vela envolvente roja, pues simplemente era un engaño. Aquí también está envolvente roja. Incluso hizo dos patrones similares. Y probablemente muchos aquí cayeron en el engaño, ¿no? Yo ya no, porque, bueno, llevo tiempo y esos patrones se ven. Bueno, ahí no ingresamos y ahora vamos a eliminar esto porque ya no nos interesa. Bueno, esto no. Bueno, ahí fue el patrón de réplicas que nos perdimos. ¿Por qué? Por un poco de ambición. Y también un poco de miedo, diría yo, ¿no? Miedo de ganar poco, ¿no? Miedo de no subir la cuenta un por dos, un por tres. Pero ya la próxima no vamos a hacer esto. Vamos a seguir simplemente nuestras, pues, nuestra experiencia, ¿no? Como traders y además los patrones, eh, y cómo se forma el mercado, por lo cual nosotros, pues, tomamos entradas. Ahora vamos a ver. Pues, bueno, también está a favor de las compras, olvidé decir, porque, aquí pues teníamos también el patrón de réplicas en 15 minutos, pero aquí era una vela, después de una roja sale una vela, después de una roja sube, continúa subiendo, y aquí pasó una roja, pero en 5 minutos y el patrón se estaba adelantando, entonces pues ya aquí ya no sale la roja, pero al final termina subiendo. Y en una hora que tenemos, en una hora pues tenemos el patrón de que pues liquida todo. Liquida este punto, estos puntos de aquí en el micro, lo liquida y boom, termina subiendo y luego genera un patrón aquí. O sea, genera un patrón como es un tipo de vela envolvente y como liquida este punto con mecha, pues es muy bueno. Por eso yo dejé mi orden pendiente aquí, pero lo dejé muy debajo, también por miedo. Bueno, en este caso fue más por miedo que por ambición. Y aquí dice, mm, neutraliza liquidez rápidamente dejando una mecha. Y o toma órdenes pendientes y luego genera una confirmación de entrada. Aquí pues liquidó rápidamente dejando una mecha y luego dejó una confirmación de entrada. Entonces las compras aquí estaban un poco aseguradas. Es por eso que ahí esa compra que tenemos aquí en esta vela en el micro en 5 minutos pues era una buena compra. Pero pues no me la tomó porque puse muy debajo mi punto de entrada. Igual que en este caso. En este caso lo puse muy debajo. Muy debajo. Tarde me di cuenta de que ahí no debía ponerlo. A razón, bueno, en otros videos he dicho de que cuando usualmente hay estos patrones que liquida y boom, termina subiendo, pues el precio ya no baja hasta la mitad. A veces sí lo hace, pero no siempre. En este caso, es que este caso es especial, ¿sabes? El gráfico nunca te va a mostrar, pues, eh, patrones similares. Siempre vas a tener que saber interpretar dichos patrones. En cambio, en este caso, pues el precio llega hasta aquí arriba. Este gap de acá obviemos porque no es lo que aparece tampoco en el MetaTrader. Y luego retrocede el precio, liquida, genera patrón y sube, pero no sube hasta arriba. Yo lo que estoy esperando es que retroceda desde este order block de mitigación, no desde este order block de origen.
origen de pues el impulso, ¿no? En este retroceso. Yo no estaba esperando que suba hasta tan arriba, porque si no sería como una acumulación y podría ser esto y recién subir. Podría ser eso. Entonces, eso fue también por lo que no me convenció tanto de dejar una entrada hasta aquí arriba. Además, pues si lo dejaba hasta ahí, pues iba a ser pues como que así y luego hasta aquí, pero la verdad que sí iba a sufrir con el sueño, o sea, no iba a poder dormir. No iba a poder dormir porque el precio podría liquidarme. Entonces, también ahí había un poco de contradicción, ¿no? Porque me hubiera gustado, pues, es que si yo pusiera, si esto hubiera, si hubiera generado un máximo más alto que sea mínimo, ahí sí hubiera dejado mi punto de entrada aquí. Bueno, incluso más arriba, incluso por aquí, para no perdérmelo. Y por acá, porque habría generado ya un máximo más alto. Entonces, en este caso también hubo un poco de contradicción, pero la verdad sí me convencía unas compras, porque faltaba llegar hasta aquí, hasta esa zona. Entonces, estuvo un poco complicado. Pero usualmente cuando hay estas mechas no suele bajar hasta abajo. O baja hasta la mitad cuando la vela siguiente, su mecha es hasta aquí. Si su mecha de esta vela siguiente hubiera sido de esta forma, hubiera sido de esta forma, pues ahí sí hubiera sido válido poner, poner pues nuestro punto de entrada en aquí. Ahí sí hubiera sido válido, la verdad, porque veríamos que hay muchos compradores cayendo. Pero en el caso de este gráfico, que fue en lo que yo me confundí, fue que el mercado no bajó mucho, llegó hasta un punto de aquí. Entonces eso quiere decir que de aquí para abajo simplemente es manipulación, manipula estos puntos, estas órdenes que habían en estos puntos, los manipula y luego, pues, termina subiendo y es como esto de acá, como esta zona, como esto. Eso de aquí en realidad no existe, sí, en realidad es como una manipulación o algo que pues solo el proveedor de gráficos muestra. Y en este caso es casi lo mismo esta mecha. Es algo que pues es una manipulación. Y las manipulaciones usualmente no suelen contar como parte de la estructura al 100%. O sea, sí cuentan, pero no al 100%. No sé si me explico. No suelen contar cuando en la vela siguiente pues no baja hasta abajo, ¿no? Porque si bajara hasta abajo quiere decir que aquí sí hubieran vendedores. No solo fue una manipulación, sino sí hubo muchísima gente entrando en ventas. Entonces, es un poco complicado explicar esto. Se necesita un video un poco más largo, más didáctico, con más ejemplos. Pero bueno, como dije, si esta mecha hubiera estado hasta aquí abajo, entonces ahí sí hubiera sido válido, pues poner un punto de entrada hasta ahí, porque quisiera decir que hay bastantes vendedores. Pero en este caso no lo sabía, esto simplemente fue manipulación, luego el precio cayó solo hasta aquí y al final terminó subiendo. Incluso a partir de aquí generó un patrón de vela envolvente. Entonces, pues en este caso sí es una vela envolvente porque está en la temporalidad de una hora. Y además hace un patrón que es la estrella de la mañana que tenemos aquí. ¿Dónde está? Lectura y patrones de vela. Aquí está. Vela envolvente, estrella de la mañana y noche. Aquí es una vela envolvente y a la vez una vela de estrella de la mañana. Entonces, lo lógico hubiera sido dejarlo acá. Yo estaba batallando por dejarlo acá o dejarlo abajo, pero al final lo terminé dejando abajo por si acaso, ¿no? Porque como no iba a estar presente, pues no quería que me manipule y me liquide. Y pues lamentablemente pues llegó hasta arriba, ¿no? Hasta donde yo consideraba en ese momento un poco más de riesgo. En cambio debió ser hasta ahí nada más. Esto ya me ha pasado varias veces, ¿ya? Es por eso que lo estoy explicando ahora con más detalle y con las mechas, ¿no? Que aquí cuando hay una mecha más larga es que hay más vendedores, entonces aquí va a caer más fuertemente. Entonces, en este caso, pues que no cayó la mecha tan debajo, e incluso a partir de ahí termina subiendo y generándonos un patrón de vela envolvente, pues, perdón, ajá, de vela envolvente y de estrella de la mañana, pues quiere decir que no va a bajar tanto el precio. Quiere decir que solo esto es manipulación y no hay tantos vendedores ahí que quieran recuperar pues, no quieren salir en pérdida, sino quieren salir en break-even. Bueno, era hasta ahí y en 15 minutos. También era un poco confuso esto en las temporalidades menores, porque solo había esto.
El impulso, el retroceso, el impulso, el retroceso, el impulso. O sea, no había algo como que nos dijera, mira, que es un punto de entrada óptimo. Si acá hubiera sido así, de esta forma, luego hubiera subido, luego hubiera llegado aquí, luego hubiera subido, y luego tal vez hubiera liquidado, y luego recién hubiera subido, tal vez ahí sí hubiera dicho, mira, tenemos unas órdenes pendientes en este punto. Bueno, tenemos un punto de entrada, ¿no? Ahí. Entonces, había muchos factores. En este caso me confundí un poquito, ¿no? Por eso lo puse abajo, pero bueno, al final pues sí actué, ¿no? No me quedé pues ahí como que sin tomar nada como pasó aquí. Bueno, aquí también actué, pero, pero pues es que aquí fue cuestión de minutos, ¿no? Aquí debí tomarla, pero bueno. Es que esta acá estaba más clara, uno a uno, bueno, no importa, no es un colchón, ya está. Pero en este caso sí estuvo un poco más complejo por las intertemporalidades de una, de 15, de 5 minutos y de un minuto. Entonces aquí debió ser, pues como digo, pues solo se debió visualizar la temporalidad de una hora, nada más. Temporalidad de una hora, poner hasta por ahí, como digo, no hay tantos vendedores aquí, es por eso que esta mecha no cae, entonces simplemente debió ser hasta ahí. Y hasta un poco por debajo. Y ya analizando, viendo, pues, viendo esta mecha, yo la verdad lo hubiera puesto por debajo de aquí, pero sufriendo, ¿eh? Lo hubiera puesto sufriendo. Tenemos esta vela bonita, entonces podría ser hasta debajo, hasta ahí. Hasta ahí me gusta. Y luego, pues, un máximo más alto. Bueno, debió llegar hasta aquí arriba, ¿no? Entonces, como yo tenía hasta ahí mi take profit, pues un 3 a, bueno, hubiera sido casi lo mismo, ¿no? No a 3.6. Entonces, esta era la verdadera entrada. Esta era. Bueno, bueno, no pasa nada. Se aprende, cada día se aprende más. Vamos mejorando las entradas. Vamos viendo qué nos falta, qué se tiene que mejorar, qué se tiene que pulir, qué se tiene que olvidar. Y pues esta es una de esas cosas, es por eso que estoy grabándolo. Estaba pensando ya no grabar los días que no opere, pero yo creo que esta información es muy valiosa, porque si no, pues, o sea, ¿cómo aprendo, no? Yo estuve presente ¿desde qué hora? Desde aquí, desde esta vela, desde las 8 hasta aquí, hasta las 11. Estuve todo este tiempo. Entonces, por eso pude haber aprovechado esta entrada, ¿no? O sea, para que no sea un tiempo perdido tampoco. Pero bueno, no pensemos de esa forma, un tiempo perdido no. Si es que no hay una entrada, pues no se toma y punto. Mira, acá está haciendo algo. Bueno, esa fue pues las dos operativas que me perdí. Uno, que fue el de aquel pequeño, fue por ambición, porque él era un poco más. Y la siguiente, pues fue por un poco de confusión, ¿no? Un poco de confusión, un poco de no recordar bien, pues las mechas, ¿no? Un poco de acción del precio. Entonces, bueno. Por esas razones no pudimos tomar estas sentadas, pero al menos estuvimos pendientes a ellas. O sea, sabíamos que ahí iba a haber un movimiento de compras en las dos, en esta y en esta. Eso es lo bueno, por lo menos. Así que sigamos con nuestra estrategia, sigamos mejorando. Y ya, continuemos, que el mundo no para.